Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Instituto Atkinson y hoy es un día especial. Vamos a estar hablando de un tema del cual muchos han estado hablando, música en la Edad Media. Para esto, quiero presentarles a nuestros invitados de honor. Tenemos aquí a el maestro Elí y quiero que te presentes, Elí. Saluda a la audiencia, por favor. Muy buenas tardes, un placer estar aquí nuevamente, un gusto saludarlos y esperamos dar la mayor información posible y brindar un nuevo enfoque a cada uno de los que están escuchando este nuevo podcast. Ok, muy bien. Y de este lado también tengo a el maestro César, pero me gustaría que él se presente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues claro que sí, como lo mencionó, yo soy César Soto y sí, estaremos hablando de un tema muy particular el día de hoy, un tema histórico, un tema importante para nosotros los que somos músicos, los aficionados, los apasionados. Y pues sin más preámbulos, vamos a darle, vámonos directo al tema. Exactamente, vamos a hablar de música en la Edad Media. Muy bien, entonces los temas a tratar el día de hoy. Vamos a ver un poco acerca de la música clásica y cómo se desarrolla en el tiempo. Vamos a ver la cronología del siglo V al siglo XIV después de Cristo. Vamos a hablar un poco del arte romántico y su relación con la música. También vamos a tocar temas del arte romántico, del arte gótico, feudalismo, de las creencias teológicas en aquel tiempo. Y por ahí se empieza a desarrollar el tema del canto gregoriano, el canto de las horas, las maneras de cantar. También existe la música vocal profana y trovadores, juglares, galiardos, instrumentos y mucho más. Vámonos directamente al tiempo de la música clásica del siglo V al siglo XIV. Para esto, maestro Elí, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de lo que sucede en este lapso del tiempo. Me gustaría que nos expliques ahí qué pasa en cada fecha y cuáles son esas fechas importantes que hay que tomar en cuenta. Ok, claro que sí, Emma. En este caso podemos observar que alrededor del siglo V al siglo VI aproximadamente, podemos observar los orígenes del canto litúrgico. Aproximadamente en la década de 476 después de Cristo, podemos ver la caída del Imperio Romano de Occidente. También más adelante, en el siglo VI, surgen los primeros cantos cristianos organizados en las liturgias de las iglesias. Más adelante podemos observar también en el 590, en el 604, en el cual el Papa Gregorio I impulsa la recopilación y la estandarización de cantos gregorianos, caracterizado por su monofonía y el uso de litúrgicas católicas. Más adelante podemos ver, ya más entrados, ya en el siglo VII, aproximadamente entre el 7 y el 8, vemos el desarrollo de la notación musical. Posteriormente se empiezan a utilizar los neumas, que son signos gráficos que indican la entonación de los cantos religiosos. Eso es muy interesante cómo vamos viendo el paso del tiempo dentro de la música y cómo todo esto va yendo hasta nuestra actualidad. Incluso podemos ver que la música sacra sigue siendo monofonía, pero se inicia la práctica del órgano primitivo. Entonces todo esto podemos ver que son las bases de lo que tenemos hoy en día. También podemos observar que ya más adelante podemos ver las primeras manifestaciones de la polifonía, o también se introduce el organum paralelo, donde una segunda voz se mueve en intervalos de cuarta o quinta con la voz principal. También podemos ver que surge el organum melismático, en el cual la voz añadida tiene mayor independencia melódica. Todo esto podemos ver a lo paso de la historia. Todavía estoy hablando de mediados, todavía no llegamos completamente al final del siglo, entonces podemos ver, si quieres ver más a fondo, podemos ver la expansión de la polifonía y la escuela de Notre Dame, entonces más adelante. Y eso más o menos como por qué fechas nos estamos ubicando. Pues mira, te estoy hablando del siglo, aproximadamente del siglo XI, del siglo XII aproximadamente eso. Igual, por esas mismas fechas se perfecciona la notación neumática y se utilizan líneas para representar alturas específicas de las notas. Lo que normalmente conocemos ahorita, estas son las bases de ello. Es como que todavía no estaba completamente desglosado como lo podemos observar hoy en día. También podemos ver que aparece la Escuela de Notre Dame en París con compositores como Léonin, quien desarrolla el organum de dos voces. Aquí vamos viendo cómo va aumentando y cómo se va ampliando los conocimientos dentro de la música. Más adelante, a final del siglo XII aproximadamente, veremos que Perotin introduce el organum a 3 y 4 voces, lo que aumenta la complejidad de la polifonía. Vamos viendo cómo se va haciendo más complejo cada vez hasta llegar a este punto de la historia. Pero también podemos observar
que a mediados del siglo XIII aproximadamente vemos que el ars acui y el motete en el siglo aproximadamente 1200-1300 es el periodo del ars antiqua, que es lo que venimos platicando, donde se formalizan las reglas rítmicas en la música polifónica. Igual por esas mismas fechas podemos ver que surge el motete, es un género polifónico que añade diferentes textos a cada voz. Si nos vamos un poquito más para acá, huyendo un poco más actualizado, como en el 14 por allá aproximadamente, vemos el Ars Nova y la revolución rítmica, pero también observamos un poquito más ahí en el 1320 que Felipe de Vitry introduce el término Ars Nova, proponiendo innovaciones en la notación rítmica. Más adelante vemos que Guillaume de Machaut propone la Messe de Notre Dame, la primera misa polifónica compuesta integralmente por un solo autor. Esto es magnífico. Aquí vamos innovando para ese tiempo, claramente. Pero a final del siglo ya XIV la música adquiere mayor libertad rítmica y expresividad, sentando las bases para la música renacentista. Y poco a poco con esto nos vamos acercando a la música moderna. Es un abismo de tiempo que tenemos, sin embargo podemos ver cómo en este tiempo se iba aumentando cada vez el conocimiento. A pesar de que no iba tan extenso, eran pequeños pasos que iban formando lo que actualmente conocemos como la música moderna de hoy en día. Muy detallado, maestro Elí, muchas gracias. Pero aquí hay algo importante y me gustaría que el maestro César nos explicara un poco a profundidad algunos conceptos. Quizás la audiencia no está entendiendo algunos conceptos y me gustaría que enfatizaran esas palabras que el maestro Elí dio con tanta lucidez. Y voy a dejar el lugar al maestro César. Ilumínenos con su conocimiento, maestro. Pues hoy veremos algunos conceptos clave, algunos conceptos que tenemos que tener claros para poder entender un poco más el tema. Uno de ellos es la monofonía, que es música con una sola línea melódica, sin ningún tipo de acompañamiento. O sea, quiere decir que realmente es algo muy básico, o sea, se va mucho a lo esencial, ¿no? Un siguiente concepto podría ser también la polifonía, que es una composición que combina múltiples líneas melódicas independientes. O sea, se refiere a que ya no nada más se limita a una sola voz, a un recurso más sencillo, ya es un poco más compleja la cosa. Siguiente, que podría ser notación neumática también, que es, pues, se considera un sistema de signos usados para indicar la melodía en los primeros manuscritos musicales, dándonos a entender que con eso te ayuda un poco a mejorar un poco lo que es la comprensión, ¿no? La comprensión de lo que estás tocando, de lo que estás haciendo, ya que pues de no ser así no tienes un punto de referencia claro, pues, ¿no? Siguiente podría ser organum, que es forma temprana de polifonía que añade una o más voces al canto llano. Que hay que aclarar, el canto llano es un tipo de canto que lo veremos más adelante, es de lo que viene siendo la época medieval, de la época barroca, ¿no? Entonces, ars antiqua también podríamos tocar, que es periodo de la música medieval que abarca desde mediados del siglo VII hasta el siglo XIV, que se caracteriza por el desarrollo de la polifonía. Ars nova, término que describe el nuevo estilo musical del siglo XIV con avances en notación y complejidad rítmica. Ok, maestro, muchísimas gracias. Creo que ya queda un poco más claro este asunto, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar un poco acerca del arte romántico. Me gustaría, maestro Elí, que nos iluminara con su conocimiento acerca del arte romántico en la Edad Media. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Pues mira, principalmente podemos observar que el arte romántico data alrededor de los siglos XI, XII y se caracteriza por su arquitectura robusta, con arcos de medio punto y bóvedas de cañón. Las iglesias románticas con su acústica resonante fueron escenarios ideales para el canto gregoriano y las primeras formas de polifonía. La música en este periodo era principalmente litúrgica, diseñada para completar la solemnidad y espiritualidad de los escenarios, de los espacios sagrados más que nada. Pero también es importante no confundir el arte romántico. El arte romántico se refiere a un movimiento cultural y artístico a finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX, mucho posterior al periodo medieval. Ok, y fíjense cómo es que ese asunto va teniendo influencias. A mí me gustaría que el maestro César nos hablara del arte gótico y cómo esta influenció también en la música en aquel entonces.
Pues el arte gótico, más o menos a mediados de lo que es el siglo VII y el XIV, en ese inter, introdujo muchas innovaciones, perspectivas nuevas, muchas ideas nuevas, muchas posibilidades en cuanto a lo que arquitectura respecta, ¿no? Como por ejemplo se puede mencionar los arcos apuntados o bóvedas de crucería, ya que esto permitía que hubiera estructuras más altas, más llamativas, más iluminadas, mm, sabiendo que en esa época era un poco difícil de ver algo por el estilo, pues era algo muy novedoso en ese entonces. Catedrales como Notre Dame de París se convirtieron en centros de desarrollo, de cultura musical. Se convirtieron en algo muy, muy representativo. La verticalidad y la luz de estos espacios reflejaban la complejidad y elevación espiritual de la polifonía desarrollada en este periodo. Ya sea entonces, sí hubo una influencia muy grande en la música con respecto al arte gótico. Fíjense, me llama la atención cómo que cada aspecto que hemos mencionado va influenciando en la música. En aquel entonces, en la Edad Media, tanto el reinado como hasta propiamente la estructura, ¿no?, de la arquitectura también tuvo influencia sobre la música. Eso es algo interesante. Y el tema que sigue es la música vocal religiosa. Y aquí, maestro Elí, me gustaría que nos hablara un poco acerca de cómo la religión también se va involucrando en la música. Sí, de hecho, como ya lo comentas, la música y la religión van juntas también en este aspecto de la historia que podemos observar, que es la música vocal religiosa. Podemos ver cómo la iglesia tiene parte incluso dentro de la música, considerando el gregoriano, que era el canto litúrgico de la iglesia de Roma, incluidos por el Vaticano en la segunda mitad del siglo VIII, cuya extensión a todo el occidente tuvo lugar a la vez que la del rito latino mismo, del cual era la expresión acústica. También se le ha llamado canto llano, planas, firmus, para contraponerle al polifónico o música figurada, ficta, mensurala, apreciada en el siglo XIII. Pero sí podemos observar mucho la influencia de la iglesia y de la religión más que nada dentro de la misma música. Ok, maestro Eli, muchísimas gracias. Y aquí vamos ahora con la música vocal religiosa, que ya nos ha estado introduciendo el maestro Eli. Y aquí hay algo interesante, maestro César, el canto gregoriano, que es importante porque muchos creo que han escuchado en alguna ocasión del canto gregoriano, pero quizás se sabe muy superfluo y hoy me gustaría que profundicemos un poco acerca de este tema. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Pues de hecho, antes de ir un poquito de lleno al tema de la música vocal, me llama mucho la atención, como lo mencionan, que cómo ha influenciado el tema de la arquitectura, el arte visual, el arte más allá de solo lo musical, para llegar a algo más grande en la música, porque de no haber sido por todas esas influencias, a lo mejor la música no sería lo que conocemos hoy, porque antes tenía un significado muy diferente. Ahora, tocando el tema un poco de los cantos y de todo este tema, pues comencemos por algo un poco básico, por decirlo de alguna manera, que es el canto gregoriano. Se caracteriza por ser monódico, o sea, es decir, que tiene solo una línea melódica. Es como, lo menciono, sencillo, o sea, es más sencillo de entender. Ahora, hablemos un poco de lo que viene respectando a su historia, que pues tiene ese nombre en honor a Gregorio I, el Magno, quien fue el Papa alrededor del año 600, ¿no? O sea, más o menos, si se dan cuenta, la mayoría de términos que vamos a estar viendo a lo largo de este trayecto, muchos tienen historia. Muchos términos que se usan hoy vienen por ideas o nombres de antaño que se originaron. Se extendió por Occidente al mismo tiempo que el rito latino. Se refundió el repertorio romano existente entre los años 680 y 730 en centros como Corby, Metz o St. Gallen. Se ha llamado canto llano, planas y firmus. Ahora, bien, hay que mencionar ahora las que vienen siendo sus características.
que pues se constituye porque es un canto monódico, o sea, como lo mencionamos antes, solo existe una línea melódica y a capela, o sea, realmente no tiene acompañamiento, o sea, es pura voz y una sola melodía. Y eso es importante mencionar, que solo es interpretado por voces masculinas. Las voces lo interpretan en forma coral o en forma solista. Y su texto está escrito en latín, exceptuando el Kyrie eleison, Señor ten piedad, sección del ordinario, la misa en lengua griega. Siguiendo con las características, todas las piezas gregorianas son siempre modales. Están escritas dentro de uno de los 8 modos gregorianos o modos eclesiásticos. Protos, deuterus, tritus, tetradus y cada uno de sus posibles versiones. Y cabe mencionar que los modos, para quien no los pueda llegar a entender o tenerlos claros, son versiones externas a las escalas que conocemos modernamente, como las escalas mayores, escalas menores, ya que en esa época pues la armonía era de una forma completamente diferente a lo que conocemos actualmente. La forma musical está definida por la del texto y por el contexto litúrgico de este mismo. Ahora, toquemos un tema que es los tipos de cantos. Dependiendo de la relación que el canto tenga con el mismo texto, pues puede cambiar o variar entre silábico, melismático o neumático. El canto gregoriano, silábico, neumático y melismático son 3 estilos melódicos de este tipo de canto, porque al contrario de lo que mucha gente cree, no hay un solo tipo de canto, hay muchos tipos de canto, ya que en la Edad Media, musicalmente, por ejemplo en el canto, había mucha complejidad, era muy complejo. Ahora, pues adentrémonos un poco, ¿no? Ahora en lo que viene siendo el canto silábico. Se caracterizaba porque cada sílaba se correspondía a una sola nota. O sea, cantabas una sílaba y seguido de eso, ahí mismo iba una nota. También hay que mencionar que es un estilo de canto llano, simple y monódico. Ahora, adentrémonos un poco más, ¿no? Credo. Su título es Misa del Día de Navidad, compuesto desde el siglo VII en adelante. Se dan cuenta que el siglo VII es muy mencionado. O sea, en el siglo VII y el XIV fue un inter muy importante en el tiempo en respecto a la música. Y pues este no es la excepción, ¿no? Su textura es monofónica y lo canta un solista, oficiante pues de la ceremonia, y un coro de voces masculinas sin acompañamiento, pues como mencionamos antes, instrumental. El oficiante entona la primera frase, Credo in unum Deum, o en español traducido, creo en un solo Dios. Y el coro continúa desde Patrem Omnipotente, o Padre Omnipotente, hasta el final de Credo. En cuanto a los aspectos melódicos, tiene un ámbito estrecho, no tiene saltos melódicos y su estilo es silábico. Tiene un ritmo libre determinado por la palabra. Es una composición modal y en el liber usualis, como todas las composiciones gregorianas, la pieza está escrita en notación cuadrada sobre el tetragrama. Ahora, también prosiguiendo está el canto neumático, que aquí, a diferencia del canto silábico, aquí por cada sílaba se corresponden más o menos en una cantidad de 2 a 4 notas. O sea, aquí ya se extiende un poco más. También es un estilo intermedio entre el silábico y el melismático, ya que el melismático pues tiende a ser un poco más decorado, digámoslo de alguna manera, ¿no? Pero eso es un tema que veremos más adelante. El neuma es un signo propio del canto gregoriano que representa las inflexiones de la línea melódica. Ahora, vámonos ahora con el canto melismático. Aquí la diferencia entre los otros dos anteriores mencionados está en que las sílabas pueden corresponderse incluso con docenas de notas. O sea, es un canto muy, muy decorado. O sea, realmente ya es un poco más complicado
porque tienes que tener un desarrollo vocal muy bueno para desarrollar el canto melismático. Y la verdad, personalmente, mis respetos para las personas que llegan a cantar de esta manera. Ahora, mencionemos también un tema importante para ir fluyendo con esta conversación, que son los estilos de canto litúrgico. Pues están el antifonal, responsorial y directo. Estas son formas de interpretar el canto gregoriano. Según la forma de interpretarse, por ejemplo, el estilo responsorial, alterna de un solista con un coro. El estilo antifonal alterna de 2 coros. Y el estilo directo, solo hay un coro o un solista. O sea, realmente, como el nombre lo indica, es directo, pues, ¿no? Y también tiene influencia el tipo de texto con el que se va a obrar, ¿no? Por ejemplo, hay bíblicos y hay no bíblicos. Entonces, es un tema que es importante darle mención, ¿no? Bueno, y aquí el maestro César se fue de largo, la verdad se profundizó demasiado. Yo le pedí el micrófono y no me lo quería dar, pero bueno, gracias por explicarnos y qué bueno porque se metió en su papel, se metió en su explicación y es lo que mejor él sabe hacer. Pero fíjense que estamos viendo aquí cómo es que estos estilos actualmente nosotros pues podemos verlo como historia, ¿no? Pero anteriormente mencionaba, en la antigüedad también había cantos como que de los que fueron sacados de la Biblia y no, actualmente pues también podemos ver temas así controversiales, ¿no? De diferentes fuentes y de diferentes personas que defienden una u otra idea. Esto no es nuevo, solo era un comentario para que el maestro César respirara porque se fue en un fraseo largo. Y bueno, continuamos, maestro César, ya después de un respiro, continuamos. Claro que sí, claro que sí. La verdad es que cuando, pues, lo sabemos, ¿no? Que cuando a uno le gusta lo que hace, pues, la verdad no mide ni el tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, claro que sí, continuemos, ¿no? Continuemos. Agarren su cafecito, agarren su panecito ahí para que se relajen un ratito, porque esto va para largo. Pues continuemos un poco con lo que es el estilo antifonal. Se interpreta, ¿no? Con 2 coros que cantan de forma alternada, ¿no? Por ejemplo, la salmodía antifonal es la interpretación de salmos por grupos de intérpretes alternados. El primer coro canta el salmo original y el segundo verso es nuevo, ¿no? Antifonía antes, entre o después del salmo original. El canto antifonal de los salmos fue adoptado del culto hebreo por las primeras iglesias cristianas, en particular la de Siria, y fue introducido en Occidente en el siglo IV por San Ambrosio. Los 2 coros cantaban el texto del salmo o alternativamente un coro cantaba un estribillo corto entre los versos del salmo cantados pues por el otro coro. El estribillo se llamaba antifonía. La forma musical resultante fue AB1, AB2. En realidad, la mayoría de las representaciones de la antifonía estaban en forma abreviada. El texto de la antifonía normalmente se refería al significado del día de la fiesta o del salmo. O sea, ellos prestaban mucha atención a lo que se refería al significado del día, ¿no? Los cantos del Nuevo o Antiguo Testamento también podían cantarse de esta manera. En mi otra vida fui cantante antifonal. ¿Qué les parece? ¡Hoy! Claro que sí, pues continuemos. Todos en algún punto hemos sido cantantes antifonales. El estilo antifonal, continuando un poquito con el tema, ¿no? Porque pues andamos acarrerados, ya que andamos con vuelo, ya que andamos profundizando en el tema, pues agarren su cafecito, como les dije, va para largo, ¿no? ¿Por qué no lo sueltas? Sí. Es que me gusta. En la actualidad, las antifonías se encuentran principalmente en las horas canónicas u oficio divino. Las partes de la misa conocidas como introito, ofertorio y comunión consistían originalmente en antifonías y versos del Salmos. A finales de la Edad Media, los versos de Salmos se eliminaron del ofertorio y la comunión, y que ahora consisten solo en una antifonía. El introito se acortó a un verso del Salmo y una antifonía, o pues, aba.
Musicalmente, los varios miles de antifonías existentes se pueden reducir a un pequeño número de tipos melódicos de estructura simple. El antiguo método de interpretación antifonal finalmente se abandonó y el canto responsorial, como se mencionó, por un solista o solistas, se convirtió en la norma general. O sea, de ahí en fuera se tenía que mantener así, de ese transcurso en adelante. Amén. Continuando un poco con el estilo responsorial, este se interpreta con un solista que alterna con el coro o la congregación. El gradual y el aleluya eran típicos de esta forma responsorial. El coro responde con una especie de estribillo al canto solista. Por ejemplo, era practicada en la salmodia, o pues salmodia responsorial, ¿no? En la que el coro cantaba la antifonía y el solista entonaba, con profusión de ornamentos en cada versículo de un salmo. Ahora, con el estilo directo, ya para terminar, yo ya estoy en el último pedazo de mi información, de mi sección. Se interpreta con un solo coro o solista. No lleva alternancia. El estilo directo de canto litúrgico es aquel en el que cantan todos los versos de un canto sin interrupción. Ahora, pues hay que darnos cuenta, ¿no? De que todo lo que viene siendo, todo lo que ha llegado la música hasta ahora, desde aquel entonces hasta lo que es hoy, ¿no? Y ya pues para que descansen de mí un ratito, porque ya me imagino que ya pues se acabaron su cafecito, ¿no? Para que continúen mis compañeros aquí con lo que les corresponde. Sí, aquí mi maestro César y mi maestro Luis están peleando el micrófono, pero está bien, muy bien, eso es muy bueno. Ok, muy bien, y bueno, ya casi estamos cerrando este tiempo, pero no podemos irnos sin hablar de la música vocal profana. Como los maestros nos han iluminado con su conocimiento de nivel profesional o de nivel edad media, ahí se los dejo. Hemos escuchado y hemos entendido de que la liturgia en las iglesias, el canto litúrgico, cómo se ha estado desarrollando la música dentro de la iglesia, dentro de lo religioso, tuvo gran relevancia, tuvo gran participación. Pero fuera de la iglesia, la música también tuvo participación. Y es aquí donde vamos a hablar de la música vocal profana. Y vamos entrando con qué es. Y bueno, la música vocal profana en la Edad Media era un tipo de música que se interpretaba para entretener a la gentuza, dirían por ahí, a la gente, a los que no eran de la iglesia, y que trataba temas como el amor y las hazañas heroicas, etcétera, ¿no? Se escribía en monódica y se interpretaba con instrumentos como flautas, cuerdas y panderetas, a diferencia de la música litúrgica, que no se acompañaba como el maestro César nos iluminó. ¿En qué tiempo sucede esto? Bueno, sabemos que en la Edad Media era habitual el canto y el baile entre la población, en muchos casos como herencia del mundo pagano. Y lo conocemos por numerosas fuentes eclesiásticas que lo condenaban o criticaban. Y bueno, ¿dónde se desarrolla la música vocal profana? Principalmente tiene orígenes en ambientes aristocráticos, en ambientes donde el rey se ubicaba, en el castillo real, y los trovadores, que eran poetas compositores, fueron los principales autores de este tipo de música. Su textura obviamente fue monódica. La música monódica de la Edad Media, también conocida como monofonía, es aquella en la que las voces e instrumentos cantan o tocan la misma melodía, y esto se desarrolló en lenguas romances. Los autores son autores del texto, poetas y música. Los instrumentos que se solían acompañar de un instrumento musical con el que mejora su interpretación, a diferencia de la música litúrgica, aquí sí se ocupan instrumentos para mejorar el acompañamiento. Y los temas épicos pues son cantares de gestas, como por ejemplo el poema del Mío Cid y Amor Cortés, etc. Hablemos un poco del género más representativo de la poesía medieval, cantada en laico-portuguesa, allá alrededor de los siglos XII y XIV, que es cántiga, el género cántiga. Las cánticas fueron composiciones poético-musicales desarrolladas en la Edad Media, especialmente en Galicia
y Portugal. Eran obras líricas creadas por los trovadores, que eran músicos y poetas a la vez, y también las cantaban, aunque por lo general quienes lo hacían eran los juglares. Entonces aquí vamos adentrándonos a dos temas, los cántigas y los juglares. Sus máximos exponentes, Martín Codax y Alfonso el Sabio. Martín Codax fue un trovador gallego del siglo X, XIII y XIV que escribió cántigas de temática amorosa, cántigas de amigo, el más representativo, que está en galaico-portugués. A él se le denominan 420 composiciones en honor a la Virgen. Y por el otro lado, Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, se le atribuye la autoría de las cántigas de Santa María, que constituyen el cancionero religioso medieval de la literatura en galaico-portugués. Más o menos una cantidad de 100 estrellado día. Los juglares solían ser personajes errantes que iban de aldea en aldea, de castillo en castillo, asombrando y divirtiendo a un público analfabeto. Se escucha un poco desconcertante, pero así era. No son autores ni de la música ni de la letra. Ellos eran humildes, cantaban en lenguas romances o vernáculas, la textura era mongólica y se acompañaban con instrumentos de vihuela, como la vihuela o el laúd. Desarrollaban su actividad musical en las tabernas y plazas de las ciudades y de las aldeas. Su temática de sus cantos, de sus piezas, eran la vida cotidiana del vulgo. Ellos son los únicos transmisores de la música popular no litúrgica, pero enseguida, con los procedimientos más avanzados del canto eclesial y las novedades surgidas de la poética de tropos y secuencias. Algunos juglares ascendían al rasgo de ministriles si acompañaban a un trovador o trovero como acompañante instrumental, o sea, hacían como tipo dúos. Se ha perdido la gran mayoría de la obra de los juglares y los fragmentos que se conservaban se mantienen gracias a la función de los goliardos. Los juglares solían utilizar obras de otros o del acervo popular. No eran meramente originales, pero pues ellos eran los que interpretaban, por decirlo así de alguna forma. Los trovadores eran aristócratas que componían canciones y en ocasiones cantaban sus propias obras. De la interpretación y acompañamiento de estas se encargaban generalmente, como ya habíamos mencionado, los juglares. Músico profesional de extracción popular. Esos eran los juglares, y los trovadores, pues en ocasiones ellos mismos entonaban sus propias piezas, pero no siempre era así. Por lo regular ellos siempre le cantaban, y como lo conocemos hoy, sus notas eran de amor, sus notas eran de temas de aquel entonces. Los trovadores sí eran músicos, poetas y compositores. Son cantautores medievales y cultos que componían el texto y la música de sus canciones. No estaban mal considerados e incluso algunos de ellos vivían en cortes. Este fenómeno surge en Francia. Se distinguen dos tipos de trovadores: los troveros de la región norte de Francia, cuya lengua era el oil, y los trovadores del sur de Francia y norte de la península ibérica, cuya lengua era el oc. Su nombre viene del latín popular tropare, que significa inventar o encontrar. Pasó al francés antiguo trover, o en occitano trobar, dando lugar al término trovadour. Los trovadores florecieron en la región de Provenza, al sur de Francia. Uno de los primeros trovadores reconocidos fue Guillermo VII de Aquitania, abuelo de Leonor de Aquitania, allá por el año 1100. No son un grupo social definido, los trovadores, aunque surgen en grupos aristocráticos donde son muy populares. Las canciones de los trovadores se han conservado gracias a cancioneros, que son recopilaciones manuscritas tardías de mediados del siglo XIII. Se sabe así que los trovadores cultivaban la canción cortesana de temática profana y culta. Todo esto era fuera de la religión y de las liturgias. Pero también estamos mencionando a los galiardos, que es el género más representativo de la poesía medieval, cantada en galaico-portuguesa en los siglos
12 y 14 también. Los goliardos eran estudiantes de las primeras universidades y créditos renegados. Sus poemas están entre la temática culta, filosófica y vulgar. Aquí los temas ya empiezan a tener un poco más de figura. El compositor alemán Karl Orff en el siglo XX hizo una adaptación a su orquesta que popularizó la música de los Gallardo en nuestra era, en nuestra era, como la obra se llamó Carmina Burana. A su vez, los goliardos, viene de Goliardi, eran estudiantes y monjes vagabundos que recorrían los caminos de Europa entre los siglos XI y XIII, llevando una vida disoluta y cambiando poemas y canciones por alojamiento, viandas y vinos. Vaya que trueque. De donde deriva Goliardo es muy conocido, pero nadie puede asegurar con precisión la etimología exacta, porque concluyen al menos tres posibles: Goliat, gens Goliae, como representación bíblica del diablo, en alusión a un comportamiento irreverente. La otra sería Guelart o glotón y deslenguado en francés antiguo, y gola, garganta, en relación a la desmensurada afición al vino. Esos son los tres conceptos que podrían darle la definición, pero no se sabe a ciencia cierta. Si a esto se suma la aparición de un mítico Golías, legendario archipoeta antepasado del Pantagruel y de Panurgo, ya tenemos una visión clara de lo que quisieron significar los que acuñaron ese nombre. Y bueno, solo por mencionar algunos instrumentos que se utilizaron en aquella época: el rabel, el salterio, el laúd, el organistrum, la chirimía, la cornamusa, el arpa. Y bueno, una serie de instrumentos, ¿no?, que actualmente ahora conocemos diferentes, mejores calibrados, mejores instrumentos hechos de mejor calidad, etcétera. Y bueno, esto ha sido el día de hoy y el tema, la Edad Media, la música en la Edad Media. Y muchas gracias, maestro Elí. No sé si quieras despedirte con unas palabras. Pues primeramente que nada agradeciendo al público que nos oye, que nos escucha, que por la paciencia también de haber tenido, tanto por el espacio. Manuel, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, hablo de mi parte y de César también, agradeciendo el espacio que nos abriste en este lugar, vaya. Sabemos que es muy exclusivo y la verdad muchas gracias por permitirnos estar aquí, y pues también por la extensa participación de nuestro maestro aquí, César. Por mi parte sería todo igual, meramente nuevamente agradeciéndote. Muchas gracias. Claro que sí. Y maestro César, por ahí algunas palabras. Pues nada más que agradecer su tiempo, su trabajo, su dedicación, y pues claro que sí, el tiempo al oyente y al profe Monroy. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos hasta la próxima. Si es que nos vemos. Este anuncio es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en este programa.